Nos vamos a una comunicación. El sábado pasado cumplíamos 2 meses de la obtención del título del mundo. Y para esto vamos a estar hablando nada más y nada menos con el periodista Agustín Burgui, que gentilmente hoy día sábado nos está atendiendo desde Córdoba. Hola, Agus, bienvenido. Hola, Agustín. ¿Cómo le va, chicos? Buen día. Buen día, buen día. Muy buenos días. Ahí tenemos algún líquido sólido, tenemos ahí, Agustín. ¿Mate o té? ¿Qué es a la mañana? Estoy tomando café con leche. Ay, muy bien. Es de los míos. Y la tacita, mirá la tacita. Tacita comprada La tacita allá, vestida, sí. Ah, qué bueno. La traje justo. traída de recuerdo de Qatar o comprada acá en el centro. No, uno de los pocos recuerdos que pude traer. Estaba cara el tema ya, así que algunas cositas bien seleccionadas traje. O sea, imanes. Claro. Agustín, vi que Imanes, tiene. llaveros, una remera, una taza. Agustín, Sí, vi que tiene poquito. una inscripción abajo en la base de la taza. Ajá, a ver. Se A puede. ver. Ah, Mati, qué ojo que Dice tiene. Made in ¿Acá Qatar. abajo? No, abajo en la base, ahí. Ajá, ahí, ¿qué tiene? Para que lo termino así lo puedo leer. Claro, porque si no, no lo puedo dar vuelta. Termine tranquilo, termine. No dice nada. Es para que tire el café con leche. No, mirá, A ver qué dice. dice licencia oficial. Ah, qué O bien. sea, no es comprada en Córdoba. Esto es Para los que desconfíen Ahí, de de la importancia. Corroboramos el dato. No es en la peatonal. No. Y acá un dibujito Sí. típico de los cataríes Ajá. y el logo de este lado. Muy Qué bueno, bueno. qué Se lindo, nota la qué tía, lindo muy bueno. recuerdo. Bueno, de todos modos, el recuerdo, más allá de lo concreto, de lo real, Agustín, va a quedar para siempre, ¿no? Qué experiencia. Sí, mucho mejor que el Mundial pasado. El Mundial pasado Rusia lo cubrimos y no fue una linda experiencia de lo deportivo. Entonces, cuando vos recordás la cobertura, todo lo que viviste, queda mejor parado Qatar, independientemente del entorno. Claro. Porque siempre va acompañado de lo deportivo, que es lo que vas a hacer, la cobertura periodística. Claro. Agustín, ¿qué hizo que fueras el afortunado en ir a ambos mundiales, en realidad? Bueno, somos un equipo de deportes en el canal, somos 2 periodistas deportivos, Manuel Sánchez y yo. En el Mundial de Rusia, una apuesta un poquito más importante del canal, fuimos 5. Fuimos Manuel, fui yo, después fueron 2 camarógrafos y fue Mariano Cardarelli para hacer redes. Y para este Mundial, por la coyuntura económica que nos apremia a todos, el canal dijo, no, vamos a mandar un solo equipo, así que fuimos 2. Fue un camarógrafo y fui yo. Y bueno, ¿por qué se tomó la decisión de que vaya yo? Pregúntenle a la autoridad del canal, pero sé un poquito más de inglés que Manuel. Quizá ahí estoy mejor parado. Claro. O sea, Es importante. me preocupa, Sí. Agustín, porque recortaron el número de gente y además te mandaron a vos que no te alcanzaba para la taza, Agustín. ¿Viste? No acompañaron los viáticos. Agustín, ¿cómo fue esa maratón que por la diferencia horaria y vos salías en arriba Córdoba al mediodía, a la noche, en todos lados? Bueno, sí, el canal se va ampliando, así que tiene más programas. Entonces, lo que para Rusia eran 3 programas y lo hacíamos entre 5, ahora eran 5 programas y lo hacíamos entre 2. Entre el camarógrafo y yo, un solo equipo. Y era complicado. Sabíamos que iba a ser así, sabíamos que íbamos a dormir poco, pero había que hacerlo, no quedaba otra. Allá en Qatar son 6 horas más, hay 6 horas de diferencia. Entonces, arrancamos por arriba de Córdoba, 7 de la mañana hora Argentina, nos levantamos a las 4 de la mañana. De acá, que ayer eran las 10 de la mañana. Y los primeros 15 días estuve en un lugar alejado del centro, entonces teníamos mucho tiempo en trasladarnos, 1 hora y media aproximadamente. Por eso nos levantamos tan temprano. Y una vez que llegamos al centro de Doha, que ahí se centralizaba el 90% de la actividad, de los estadios, de los hinchas, de las concentraciones, ahí nos movíamos todo el día. Así que, para que tengan en cuenta, nos levantamos hora argentina a las 4 de la mañana y terminábamos de laburar 10 de la noche, todos los días. Qué bárbaro. Y era un desfasaje obligado porque vos vivís con un horario allá, pero tenés que trabajar con el horario argentino.
Entonces es difícil hacer el cambio de horario y regirte por el horario catarí porque vos trabajás con el horario argentino. Entonces nos levantábamos 4 de la mañana Argentina y al medio teníamos 2 horas libres entre Seguimos, que termina a 14:30, y Telenoche, entre que nos ubicábamos, almorzábamos, nos quedaban 2 horas libres, pero tampoco podías volverte a donde estabas para descansar un rato, no te daba el tiempo. Uno creía que Qatar era, decían que era un país chico, es cierto, es un país chico, es más chico que Tucumán, pero para moverte de una punta del país, de una punta a la otra, son 30 kilómetros, 40 kilómetros, y en un país que estaba preparadísimo, por supuesto, con tanta gente te llevaba 1:30, 2 horas de irte de una punta a la otra, y ese tiempo lo utilizábamos entre los dos noticieros que estaban más espaciados para tratar de trasladarnos. El tiempito que teníamos libre era muy poco. Bien. Agustín, ya que decís preparadísimo, Qatar, deja la vara alta para los futuros organizadores. ¿Estamos en condiciones nosotros de albergar una cita mundialística? En todos los aspectos. Me parece que estamos a años luz, pero cuando uno piensa en un mundial, cree que es únicamente el estadio lo que vos tenés. Por eso cuando salió, ahora se oficializó la candidatura hace 2 semanas, todos los hinchas decían, bueno, en Argentina tenemos el estadio de River, el de Córdoba, el de Santiago del Estero. Sí, son lindos estadios, con capacidad. En Qatar el estadio más grande era el de Lusail, donde jugó Argentina 5 de los 7 partidos. Era un estadio para 90.000 personas, grande. Después el resto, la gran mayoría, en estadios para 40.000 personas, sentados, fue reglamentación FIFA. Cuando vos tenés que ubicar a una persona sentada, ocupa mucho más espacio que parada. Entonces un estadio común en Argentina que tenga capacidad para 60.000 personas, si vos le pones asientos a todas las personas, lo bajás a 40.000. Es decir, que tenés la infraestructura. Pero más allá del estadio, hay un montón de cuestiones de infraestructura, de la ciudad, de conectividad, de transporte, de comodidades, que nosotros estamos a años luz. Entonces, en un país con 50% de pobreza, con muchísimas falencias, destinar $1.000 millones, $2.000 millones o más en hacer una Copa del Mundo, y a mí me parece un despropósito. Que me gustaría tener un mundial en Argentina, pero por supuesto, pero hay que invertir mucho, mucho. Y para todos los países es una inversión que pocas veces se recupera. Qatar lo hizo para posicionarse en el mundo de acá a un futuro como un destino turístico. Entonces hizo una inversión, $20.000 millones. Acá se distribuiría el gasto entre 4 países, pero ¿cuánto tiene que gastar Argentina? Lo que les digo, ese dinero yo preferiría hacer otras cosas más importantes. Agustín, debutó Argentina ahí con Arabia. Bueno, estabas ahí obviamente en la cancha, se perdió. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza y si tenías cábalas? No, vos sabés que yo soy no soy amigo de las cábalas. Siento que la cábala me termina limitando. Y la termino pasando mal el día que no cumplo la cábala, o la termino pasando mal tratando de cumplir la cábala y pendiente de cumplir la cábala. Si vos te pones a pensar y lo razonás, si no tiene sentido la cábala. Muchos dicen y decimos, no, Argentina ganó porque yo hice esto. Claro. Pero hay millones de personas que hicieron eso y hay millones de personas que no hicieron eso. Entonces, evidentemente, yo no soy muy amigo de las cábalas. Pero nos pasó con Lucho Casaca, que es el camarógrafo con el que fuimos, que tuvimos una cábala, no fue una cábala, porque soy bien amigo, nos dieron una bandera el primer partido contra Arabia Saudita, una bandera que te la daba la organización a la gente que entraba al estadio. Era una bandera era 2 por 1. Entonces fuimos a pedir una de Argentina y como ese partido había tantos argentinos en la cancha, se habían acabado. Entonces nos dan una bandera de Arabia Saudita. Y la recibimos, la bandera de Arabia Saudita, la guardamos en la parte de prensa, en el área de prensa, en nuestro casillero, la guardamos en la mochila. Y nos fuimos a la cancha. Y perdimos. Entonces dijimos, nos vamos a traer de Qatar
el souvenir de cada rival que enfrenta a Argentina. Y van a ser 7, me dice Lucho. Así que vamos a tener 7 banderas. Bueno, le digo, pero además de guardarla en el locker, le digo, durante el partido la vamos a tener guardada en el bolsillo. Entonces, contra el segundo partido contra México, fuimos, buscamos las banderas, las guardamos en el bolsillo, ganamos contra México. Y a partir de ahí, todos los partidos, nosotros íbamos al estadio siempre 6, 7 horas antes que arranque el partido. Porque ese día transmitíamos para noticieros, porque ese día teníamos que hacer mucho contenido para redes. Entonces nosotros abríamos los estadios. Llegábamos, no había nadie. Entonces, lo primero que hacíamos, íbamos, buscábamos la bandera del rival, la guardábamos en el bolsillo y hasta que terminara el partido no la sacábamos del bolsillo. Y bueno, nos trajimos 7 banderas. Es mi pequeña cábala. Sé que no ganamos por eso y no soy muy amigo de la cábala, pero es algo que repetimos. No me gusta llamarlo cábala, pero fue una linda costumbre. Qué bueno. Bien. ¿Cómo te llevabas con el...? Nosotros somos periodistas acá con Mati deportivos y bueno, agradecemos que vos nos atiendas. ¿Cómo te sentías vos allá con los periodistas de la capital federal que por ahí viven a otro nivel, a otra escala en comparación con uno que es del interior del interior? ¿Viste? Sí. Yo tengo la sensación, a mí me gusta mucho ir a la cancha, yo voy mucho a la cancha, me rodeo de muchos periodistas deportivos, pero yo soy un bicho raro, o los periodistas que trabajamos para un noticiero general somos un bicho raro, no es que yo lo sea. ¿Por qué les digo? Porque nosotros trabajamos, les pasa a ustedes también, para un público que no decide consumir deportes. Es diferente el periodista deportivo que trabaja en un programa deportivo, en un diario deportivo, donde su público decide consumir deportes y el lenguaje es más específico, la información es más específica, a una persona que trabaja en un programa donde puntualmente pasan los noticieros. La gran mayoría de las personas no quieren consumir deportes únicamente, sino se van a un canal deportivo. Entonces, el lenguaje que nosotros utilizamos y las cosas que mostramos no es únicamente deportivo. Nosotros fuimos al Mundial además de contar lo deportivo, porque es un evento deportivo en sí, íbamos a mostrar la cuestión social, la idiosincrasia, las costumbres, la vestimenta, hablar con gente de otros países, es una cobertura más amplia. Entonces me pasa a mí que siempre que vamos a un lugar donde hay muchos periodistas deportivos, así vuelvo al tema, nos miran raro, como diciendo, estos no hablan 100% de deporte. Y me pasaba en los entrenamientos de Argentina, que había muchísima prensa, 200, 300 periodistas de todo el mundo. Lo voy a decir porque no lo van a escuchar, pero los periodistas porteños se hacían notar realmente. Un caso aparte, son muy particulares, pero la relación es buena, sí. Son Agustín. muy buenos, pero son muy particulares. Tal cual, el rótulo le queda bien, te acompañamos. Sí. Agustín. Y porque Judas era porteño. Lo dijo el negro Álvarez. Sí. Agustín, y en el caso de los colegas internacionales, ¿cómo era la relación? Bien, a mí me llamaba la atención muchísimo cómo Argentina, pero particularmente Messi, era un imán para absolutamente todo el mundo. Era algo que no lo había visto en Rusia, en el Mundial pasado. La atención que generaba puntualmente Messi, el Mundial de Messi, cómo lo estaba viviendo Messi, cómo le iba saliendo las cosas, y la necesidad de todo el mundo futbolístico de que Messi gane el trofeo, lo palpaban los hinchas. A mí me pasaba que después de cada uno de los partidos entrevistábamos a la gente cuando salía del estadio y vos veías salir a personas con la camiseta de Argentina y el 60% que vos entrevistabas o que abordabas no era argentino, no hablaba castellano. La mayoría eran de Bangladesh, ese fenómeno que se vio mucho acá, Sí. de la devoción que tienen la gente de Bangladesh por los argentinos, pero muchos iraníes, muchos pakistaníes, muchos africanos, muchos indios con camiseta de Argentina. Me pasó algo que me llamó muchísimo la atención, un hincha que lo vi 2 o 3 veces, después me quedé hablando, un hincha inglés con la camiseta de Argentina, Ay, qué fuerte. con la camiseta de Messi. Y vos te ponés a pensar a la inversa y decís, un argentino estaría con una camiseta de Inglaterra alentando a Inglaterra en un mundial de fútbol o del deporte que sea, y es difícil pensarlo. Por eso lo genera puntualmente Messi. Entonces, para volver
a la pregunta, en Argentina sucedía, en el entrenamiento de Argentina sucedía algo que no sucedió en ninguna selección. No fui a los entrenamientos de todas las selecciones, no te da el tiempo, pero hablando con los colegas te decían, en los entrenamientos de cada una de las selecciones hay prensa de ese país. En el entrenamiento de Argentina hay prensa de todo el mundo. Están cubriendo el día a día de Messi. Messi era el gran centro de atención y todo el mundo quería que Messi ganara el título, así que fue un final feliz que lo festejaron absolutamente en todo el mundo. Por supuesto había algunos que no, pero la gran mayoría querían eso. ¿Ha continuado el vínculo de colega a colegas con colegas internacionales, Agustín? No, hice buenas migas con un periodista de la RAI, de la televisión italiana, que a mí me llamó la atención porque Italia, que es un país muy futbolero, Sí. tenía mucha prensa italiana, a pesar de no haber clasificado al Mundial. Sí. Y la gran mayoría de los italianos iban a cubrir o el día a día de Messi, como les decía, o el día a día de los futbolistas que jugaban en Liga Italiana, que son muchos. Y puntualmente hablábamos siempre de Paulo Dybala, porque veían que yo era cordobés, veían que era argentino, veían que era cordobés, la misma provincia de Dybala, Sí. entonces hicimos varias notas al respecto. Intercambiamos contacto y demás, después charlamos puntualmente después del Mundial de cómo había sido la cobertura y demás, pero no he tenido mayor relación con colegas de todo el mundo. En cuanto a la parte periodística, ¿qué te sorprendió de que uno lo que llevaba de acá a la cobertura de ustedes? ¿Qué hacían los otros medios que por ahí a lo mejor uno o no lo hace o no lo había visto nunca? ¿Qué te sorprendió de eso? Bueno, estos eventos son muy lindos para ver a dónde estás posicionado en el mundo. Ya el hecho de ir a cubrir un mundial, somos unos privilegiados. Muy pocos medios pudieron ir porque económicamente es muy caro, pero después vos ves, cuando vas viendo el amplio abanico de todos los medios, ves superestructuras de canales que tienen la transmisión, o de canales que fueron a transmitir absolutamente todo el mundial, mudaron su programación a Qatar. Entonces vos veías que para una salida estaba el periodista, estaba el camarógrafo, estaba el asistente del camarógrafo, el asistente del asistente del camarógrafo, el técnico, dos productores para cada periodista, era un equipo de 7, 8 personas. Eso es una realidad. Nosotros estábamos en la realidad intermedia tirando para abajo porque éramos dos, pero que era un camarógrafo con un transmisor y un periodista con un micrófono, y después veías vos mucho más abajo, había periodistas autogestionados que habían ido únicamente con un teléfono celular y que filmaban a modo selfie. Claro. Entonces vos tenías el amplio aspecto. Y después tenías las super cadenas Al Jazeera, Fox, a nivel internacional, la NBC también, que armaban estudios en el medio del Corniche, que era el centro de Qatar, así se llamaba, que es la costanera. Armaban estudios en el medio de la costanera, estudios más grandes que cualquier canal de televisión de Argentina. Bueno, ellos habían armado el estudio en medio de la peatonal, en la costanera, y salían en vivo desde ahí, era impresionante. Y vos con la acreditación de prensa te acercabas, mirá, y eran muy amables y te dejaban pasar para ver cómo estaban laburando, y ya una sola cámara de televisión de ellos era más cara que toda nuestra cobertura. Así que es muy interesante ver todas las realidades y ver a dónde estamos parados nosotros dentro de ese abanico. Claro. Qué bueno. Qué increíble. Agustín, como para ir cerrando esta parte de Qatar y después venirnos un poquito más a nuestra Córdoba, la sociedad qatarí, ¿qué te impresionó de eso? ¿Pudiste relacionarte de alguna manera? ¿Era lo que esperabas? ¿Era más abierta, más cerrada aún? ¿Cómo fue esa impresión? Me sucedió lo mismo que me pasó el Mundial pasado, por ejemplo. Vos vas con muchísimos prejuicios y con muchísima información que recabas que no termina siendo así. Es cierto que es un país del mundo árabe, es cierto que son musulmanes, es cierto que es una sociedad muy machista, pero íbamos con un montón de restricciones, por ejemplo, no usar pantalón corto, no tener los hombros al descubierto, no mirar a las mujeres a los ojos. Y después vos llegás y te das cuenta, hay dos posibilidades, que es difícil saberlo y después con el tiempo te vas a dar cuenta. O no era tan así como te habían dicho, o seguramente flexibilizaron todo para que durante ese mes que dura el Mundial
tratar de demostrar otra imagen al mundo. Claro. Es cierto que la mujer es sometida, pero ellos no lo ven así, las mujeres no lo ven así. Los primeros días yo trataba de, por desconocimiento, por más que yo había leído y había estudiado, trataba de no mirar a los ojos de una mujer, de no saludar, de no tener relación, porque sentía, porque me lo habían dicho, que iba a ser una ofensa tanto para la mujer como para el hombre musulmán. Y no terminó siendo así. Yo justo tenía también la ventaja de que el camarógrafo con el que yo había ido había vivido 7 meses en Dubái. Entonces tenía un conocimiento del mundo árabe. Me contaba que era así en Dubái. Y esos Emiratos son muy parecidos en cuanto a la idiosincrasia. Entonces sabíamos cómo movernos. Pero a mitad del Mundial, cuando promediaba la Copa del Mundo, hablando circunstancialmente con una comerciante que trabajaba, una mujer que trabajaba en un local, y se abrió a hablar, nos fuimos sacando las dudas, nos hizo ver que para nosotros era sometimiento, para ellos no, para ellos era algo normal, y que la mujer tenía una vida normal. Entonces a partir de ahí, cuando tenía posibilidad, hablaba con una mujer musulmán, catarí, no tanto porque son pocos los cataríes de nacionalidad catarí, es menos del 20% de la población, y te da una idea que la relación de ellos con el mundo es distinta a cómo lo vemos nosotros. No digo que está bien ni que está mal, es distinta. Y muchas veces juzgar o en tratar de entender una cultura desde afuera es completamente distinta como la podés ver desde adentro. Es cosa que a nosotros nos resultan muy raras, muy antinaturales, como que el hombre vaya caminando adelante de la mujer tiene que ir caminando atrás, que el hombre puede tener 4 o 5 mujeres, que la mujer tiene que ir toda cubierta con el velo. Es algo raro, pero ellos no lo ven así, ellos lo ven natural, lo ven normal y no tienen problemas con eso. Entonces, si ellos no tienen problemas con eso, ¿por qué nosotros desde afuera, con otra cultura, con otra visión, con otros valores, con otras prioridades u otra visión del mundo, tenemos que juzgarlo? Eso es lo que yo aprendí, que lo viví acá puntualmente, que no lo viví en Rusia, porque culturalmente son más parecidos a nosotros. Pero ese impacto cultural fue lo que más me llamó la atención. Después me intrigaba muchísimo, o me resultaba muy llamativo ver cómo una sociedad oriental, musulmana, árabe, renegaba de su pasado y quiere occidentalizarse a la mayor rapidez posible. Entonces, no está tan presente la cultura árabe, no está tan presente la religión musulmana, se quieren occidentalizar. Entonces se habla el inglés es la lengua madre, y para ellos absolutamente todos hablan inglés, hasta los niñitos de 6 años hablan inglés, y fue muy difícil tratar de hablar con alguien en árabe. Yo me había aprendido algunas palabras para comunicarte en lo básico, y no me hizo falta nunca alguien te abordó hablando en árabe, nunca. Todos te hablaban en inglés, y eso, más allá de vos estar preparado para una Copa del Mundo, de prepararte para recibir a personas de todo el mundo, que el inglés es el idioma universal, vos te dabas cuenta que no pasaba por una circunstancia de un evento puntual, un mes, sino que ese idioma estaba arraigado y es el idioma del futuro. Acá, a un tiempo, van a hablar en inglés y va a ser desterrado el árabe. ¿Sí? Agustín, eso me llamó la atención. Contanos cómo anduvo el corazón el día de la final. Nosotros acá, me imagino vos allá. Nosotros acá Bueno, me pasó a mí, vos lo tenés que vivir como hincha y lo tenés que vivir como ser humano, lo tenés que vivir como periodista. Nosotros estábamos trabajando, entonces había un montón de cuestiones laborales que hacían que no estuviésemos tan pendientes o que no lo viviésemos tanto como un hincha. Entonces nos pasó esto, por ejemplo, les cuento algo puntual. El día de la final el partido arrancó a las 12 del mediodía por Argentina, allá eran las 6 de la tarde, ya era de noche. Terminaba a 2 de la tarde, teóricamente, ese partido, y nosotros habíamos previsto en Canal 12 hacer un programa especial en vivo desde Qatar y en vivo desde varios puntos de la provincia, si Argentina ganaba, a las 3 de la tarde, 1 hora después del partido. El partido se demoró, arrancó unos minutos tarde, el partido a lo largo de los 90 minutos se extendió un poco más, dieron 10 minutos en el primer tiempo, dieron 10 minutos en el segundo,
vino el alargue, vinieron los penales, terminando el partido a las 3 de la tarde, una hora después. Y nosotros tenemos que arrancar el programa en vivo a las 3 de la tarde. Entonces, nosotros estábamos en la tribuna, viéndolo, sufriéndolo, disfrutándolo al principio, sufriéndolo después. Cuando arrancó el tiempo extra, cuando arrancaron el suplementario, eran 2:30 de la tarde. Dijimos, si llegamos a penales no vamos a poder ver los penales, porque teníamos que estar preparados con la cámara, con el transmisor, para salir en vivo desde afuera del estadio, no desde adentro, porque no teníamos los derechos de transmisión del evento en sí. Teníamos que estar 3 menos 5 ya preparados. Y te llevaba 15 minutos prepararte. Ir a la sala de prensa, abrir tu casillero, sacar la cámara, sacar el transmisor. Entonces nos pasó que terminó el partido, terminó el suplementario, la tajada del Dibu, y nos fuimos. Y no vimos los penales. Ay, Dios. Porque teníamos que prepararnos. Cuando yo cuento esto acá en Córdoba, todo el mundo se agarra la cabeza y dice, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo no te va a quedar a ver los penales? Yo ahora me arrepiento. Pero no, estaba trabajando, no lo podía hacer. Tenía que hacer el programa. Claro. Y cuando volví a Córdoba, los directivos del canal me dijeron, ¿cómo no te quedaste, Agustín, viendo los penales? Digo, me hubiesen avisado antes, yo me quedaba, no tenía ningún problema. Claro. Pero bueno, el trabajo era lo primero. Así que los penales yo los viví, les cuento, estábamos afuera del estadio preparando la cámara y íbamos escuchando el ruido de la gente y a partir de ahí tomamos la dimensión e íbamos calculando. La proporción argentinos, franceses o gente que hinchaba por Argentina, gente que hinchaba por Francia era 9-1. Entonces arrancan los penales, yo sabía que pateaba primero Francia y cuando escucho un aplauso o un grito bajo, entonces digo gol de Francia. Patea Argentina y escucho un estruendo, un grito pero ensordecedor, digo bueno, gol de Argentina. Tocaba el otro grito 30 segundos después y en vez de escuchar un grito de Francia escucho un estruendo. Entonces digo, o atajó el Dibu o se fue afuera. No, había atajado el Dibu, no lo sabíamos nosotros. Pero después escuché otro grito de Argentina, dije gol, otro grito de Argentina más, digo, atajó el Dibu o se fue afuera. Y así fuimos sacando la cuenta. Y cuando llegó el último penal, dijimos los dos, el camarero fui yo, que estamos solos afuera, si es un grito argentino, somos campeones del mundo. Y fue el grito argentino, y estábamos los dos preparando los equipos, no teníamos con quién abrazarnos, así que fue un festejo en silencio. Después hubo tiempo para festejar, nos volvimos ese día a Córdoba, entonces tampoco tuvimos tiempo para festejar en Qatar. Claro. Festejamos en España, en Madrid, cuando estábamos volviendo, tuvimos un día ahí sí nos relajamos, vimos por internet todo lo que había pasado y ahí terminamos de cerrar la película. Pero lo sufrí, por supuesto. Qué bárbaro, qué emocionante, bueno. Qué emocionante. Hacenos un pantallazo y ya te liberamos, Agustín, de este tiempo para el fútbol cordobés, del fútbol grande, pero la apuesta cordobesa que se vuelve a dar después de muchos años, ¿no? De estar en el fútbol grande del país. Sí, el 2022 fue inmejorable para el fútbol argentino. Por supuesto que hubiese, con un título de Talleres hubiese sido la frutilla del postre, pero una muy buena campaña de Belgrano, una muy buena campaña de Instituto con un equipo más barato, haber ascendido los dos cordobeses entre 37, habla del campañón que tuvieron que hacer en un torneo que es durísimo, largo, donde no te podés equivocar. Lo de Racing de Nueva Italia en el Federal A, también un torneo muy duro, muy largo, donde te termina desmotivando de lo largo que es, donde da lo mismo ganar o perder en algunos momentos. Podés ganar 30 partidos y después tener una mala tarde y te queda eliminado. Entonces, que pudo ascender, siendo que el año anterior se había quedado en la puerta, también fue algo muy positivo para Córdoba. Lo de Talleres en la Copa Libertadores de América, llegando a cuartos de final y a final de la Copa Argentina, también fue magnífico. Y este 2023... No entiendo por qué la risita, Agustín. Arrancó muy bien. Yo creo que por lo que pasó anoche de Belgrano, la derrota contra Tigre y lo que le había pasado la semana pasada contra Argentinos, son dos baldazos de agua fría, son dos baños de realidad, porque el comienzo que tuvo Belgrano no era acorde al equipo que tiene y a las proyecciones que podía llegar a tener para este año. Va a ser un equipo, el de Belgrano, y va a ser un equipo, el de Instituto, para pelear el descenso, en el sentido de que son 8 o 9 equipos
que van a pelear para mantener la categoría, se van a ir 3 al descenso, entonces el primer paso, vos tenés que dar pasos cortitos y firmes, es mantener la categoría. Siempre para el equipo que asciende, al no jugar con los promedios, Claro. sí jugás con los promedios, pero no tenés una campaña que te respalde, es difícil, estás obligado a sacar puntos. Entonces, lo de anoche es un llamado de atención, pero un baño de realidad. Entonces está para eso Belgrano, está para mitad de tabla, e Instituto también. Instituto juega un poquito mejor a la pelota, pero le falta hacer goles, y eso lo va a sufrir a lo largo del torneo. Mañana juega con Newell's, veremos cómo se planta ante un equipo que viene complicado. Y Talleres parece, por lo que va pasando hasta el momento, en las 4 fechas, que es el que más poderío tiene, el que billetera más grande tuvo, el que compró mejor, o el que compró más, no sé si mejor lo vamos a ver de acá a un par de meses. Pero tiene recambio, tiene un equipo largo, tiene 2 o 3 jugadores por puesto. Es una lástima que con este equipo no pueda jugar copas internacionales porque tiene más equipo que el año pasado, pero bueno, haciendo una buena campaña te metes en la Libertadores del año que viene o en la Sudamericana. Así que se viene un año interesante en lo deportivo, pero me parece que lo más importante es lo que sucede en las tribunas. Es un fenómeno para analizarlo desde muchísimas aristas: cómo el hincha llena la cancha, cómo el hincha se asocia, cómo el hincha invierte en los recibimientos y demás. Es muy interesante que haya 50.000 personas por fin de semana viendo Belgrano, que haya 50.000 personas por fin de semana viendo a Talleres, que haya 30.000 personas por fin de semana viendo Instituto. Eso realmente me parece que es lo importante y lo que hay que subrayar de positivo en el 2023 para el fútbol de Córdoba. Comparto, Clarísimo. Agustín. Sí, comparto esto, sobre todo el fenómeno del hincha. Talleres llenó la boutique en partido de reserva. Belgrano hizo un números históricos en el fútbol femenino, también llenando la cancha. Sí, no me quiero olvidar de eso también. El fútbol femenino, que es una apuesta que empezó haciendo Belgrano y que Talleres se dio cuenta que no se podía quedar atrás, entonces arrancó un año más tarde. También, y que la gente vaya, que la gente acompañe. Yo creo que hay una cuestión reglamentaria, pero que hay que modificar. El fútbol femenino se tendría que acoplar definitivamente al fútbol masculino, y en los partidos del fútbol femenino, siempre que el calendario lo permita, tendrían que ir antes del partido de primera, sí, para que la gente, porque hay muchos prejuicios en cuanto al fútbol femenino. Por supuesto que no va a ser igual al fútbol masculino, por una cuestión física, es otra potencia, y además todavía la jugadora que está en primera división en el fútbol femenino no tuvo el proceso de formación de inferiores que tiene el fútbol masculino. Entonces hay muchas falencias técnicas, pero que se está equiparando con el año, con el correr de los años. Vos ves el fútbol internacional de otros países, el fútbol femenino, y es mejor que el masculino porque tuvieron todo ese proceso de formación. Por eso en Argentina faltan un par de años para que se termine de cerrar el ciclo de una chica que arrancó a jugar a los 8 años en el club y que a los 18 llega a primera con toda esa formación para demostrar técnicamente lo que puede hacer. Entonces, mucha gente no le gusta o decide no ver o critica el fútbol femenino porque no lo vio. Y una instancia para que lo vea podría llegar a ser acercarlo y juntarlo con el fútbol masculino. Entonces el hincha, cuando compra la entrada para ver el equipo de primera, va un ratito antes, Claro. ve al fútbol femenino, se da cuenta que juegan bien el fútbol, se dan cuenta que es competitivo y quizás ahí se termina enganchando, y eso le va a hacer muy bien en general el fútbol femenino. Totalmente. Qué bueno. Tenemos 2 delanteras aquí en la mesa, Agustín, para aportar. Muy bien. Nos falta altura nomás, pero bueno, viste que Messi No también. importa. Agustín, qué lujazo charlar con vos en esta mañana del sábado. Bueno, un gusto grande, gracias por invitarme. Así que escuché el cumpleaños Federico, así que me invite al asado también. Sí, Estamos cerquita. pero mira, no, para, no ¿Vos te creés en los Reyes Magos? No. Sí. Complicado, ¿no? Es más fácil conseguir carne de calidad en Qatar. Sí, es cierto. Sí. No, encima el que no nos paga para nosotros, Claro. Agustín, te querés sumar vos, menos. Si somos más gente, hay menos posibilidades. Gracias, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias, Nos vemos, Agustín. chicos. Muchas gracias. Saludos a Nolo Sánchez. Dale, sí, por supuesto. Un placer enorme.